Y comienza ya el tiempo de Todo es Geopolítica. Hoy vamos a mirar a distintas cuestiones. Vamos a seguir indagando en esa tensión que hay entre Ucrania y Polonia, pero también vamos a mirar a la política rusa, porque ya saben ustedes que, lo contábamos hoy aquí en Negocios, se espera que el mes que viene, en noviembre, concretamente el 4 de noviembre, Vladimir Putin vaya a anunciar su candidatura otra vez para las elecciones de dentro de unos meses en Rusia. Ya sería el quinto mandato de Vladimir Putin como presidente de Rusia. Pero vamos a hablar de más cuestiones. Por ejemplo, uno de los temas del día, que es ese uso, según funcionarios rusos, de Ucrania, que habría utilizado bombas de racimo en una aldea rusa. Dicen que no ha habido víctimas, ha habido algún que otro daño, pero no daños muy graves, pero no ha habido víctimas, que sería lo importante. Pero eso sí, significaría que Ucrania está utilizando bombas de racimo en Estados Unidos. Vamos a hablar también del presupuesto de Rusia para el año que viene, porque ya les contábamos esta semana y en días anteriores que Rusia va a disparar su presupuesto en defensa. Y decía hoy el ministro de Finanzas de Rusia, lo tenemos muy claro, el objetivo del presupuesto es ganar la guerra. Vamos a hablar de cuánto puede durar la guerra, de cuánto le pueden durar también los recursos tanto a Rusia como a Occidente, porque hoy también les hablábamos en ese análisis de la tarde de el coste que está suponiendo la guerra para Occidente, para Europa, para Estados Unidos. Pero vamos a hablar de más cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar de una compañía de la que les hablaremos también en un ratito, que es el mayor constructor naval en Holanda y que ha demandado al gobierno por las pérdidas que ha tenido por culpa de las sanciones a Rusia. Pero hablaremos, como digo, también de Polonia. Vamos a hablar del petróleo, de Rusia, del límite a las exportaciones de combustible de Rusia, que hoy el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, ha dicho que todavía no tienen plazo, es decir, que no saben cuándo van a terminar, no saben hasta dónde van a durar ese límite a las exportaciones. Y también vamos a hablar de la Unión Europea, su relación con Azerbaiyán, que dice que, por cierto, puede ser revisada en el caso de que continúe la crisis con Armenia. Enseguida saludamos a nuestros invitados, pero antes de nada, son las 4 de la tarde, hay un dato muy importante en el día de hoy para el mercado americano, que es el dato de las JOLTS, de las vacantes de empleo en Estados Unidos. Dato importante porque viene cayendo bastante en los últimos meses, así que vamos a ver si esta vez vuelve a continuar esa tendencia de bajada en las vacantes de empleo. Y nos va a decir ahora mismo Javier del Valle también qué implica, qué significa el dato que ha salido en el día de hoy. Javier del Valle, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Pues el dato ha sido mejor de lo esperado y vuelven a rebotar las vacantes de empleo que simbolizan la demanda de trabajadores por parte de las empresas, todas esas vacantes que necesitan por cubrir. Recuerden que hasta ahora a la Fed le convencía que las JOLTS estuviesen bajando, porque pese a que enfrían el mercado laboral estadounidense, hacen que la demanda vuelva en equilibrio con la oferta y no haya posibilidad de una presión salarial todavía más grande. Dense cuenta que la oferta es el número de personas desempleadas en los Estados Unidos, que actualmente está en el entorno de los 5 millones, un poco por encima de los 5 millones aproximadamente. Las JOLTS, las vacantes de empleo, bajaron el mes pasado hasta los 8,8 millones. Se ha revisado el dato del mes pasado, que en realidad fue más alto, 8,92 millones, y este mes sube de nuevo. La demanda de trabajadores vuelve a incrementar, las vacantes de empleo vuelven a incrementar, algo que por supuesto no le gusta a la Fed porque pierde esa dirección hacia el equilibrio que estaba buscando, y salen en 9,61 millones. Marta, vuelven a niveles importantes, vuelven a niveles extremadamente altos, donde están casi cercanos a un ratio de 2, que sería el doble de vacantes de empleo por cada persona desempleada. No estamos en el 2, pero estamos muy cerquita en base a los números que estamos viendo, y esto pues surgen dudas sobre si realmente la Fed va a tener incluso que seguir lo que ellos mismos dijeron en la última reunión de presentación de tipos de interés y de proyecciones, mantener los tipos más altos durante más tiempo hasta que el mercado laboral poco a poco vaya equilibrando. De primeras, en la narrativa que se está moviendo el mercado en estos últimos días, todo lo que son buenas noticias pues son malas noticias para el mercado, porque simbolizan que los tipos de interés tienen que mantenerse más altos, sobre todo en un entorno en el que los tipos de interés están subiendo unas magnitudes extremadamente importantes. Significa también más subida para el dólar, significa más presión en las bolsas, por lo que buenas noticias, sigue fastidiando a las bolsas. Fíjense en el giro, no sé si están viendo el gráfico en un minuto del S&P 500, el giro que ha pegado el S&P 500 con un dato que normalmente en otros ciclos económicos no tiende a ser tan relevante, pero en este precisamente es el dato clave, el dato que está siguiendo la Reserva Federal, JOLTS, que ha sido el dato del día
donde vemos un rebote en la demanda de empleo, Marta, lo que simboliza incluso que todavía el empleo podría mantenerse y que el viernes podríamos ver unos datos de empleo que sigan en la norma de los últimos meses. Pese a que ya estamos viendo cierto enfriamiento, este rebote de las vacantes de empleo ponen otra vez dudas sobre si realmente vamos a empezar a ver el empleo aflojarse en los próximos meses. Este viernes, datos de nóminas no agrícolas, dato de tasa de desempleo, y el mercado está esperando que salga en línea otra vez con la fortaleza que ha ido mostrando en estos últimos datos, y por eso estamos viendo ese movimiento ahora mismo de los índices que arrancaban el día intentando recuperar un poco toda esa caída, toda esa corrección que vienen acumulando en las últimas semanas y que finalmente se giran y se dan cuenta de la realidad, un mercado laboral que todavía es difícil de enfriar, pese a que conocíamos el otro día que los salarios no están incrementando más, el crecimiento de salarios de hecho está disminuyendo, pero parece ser que al mercado no le ha hecho gracia que las vacantes, la demanda de empleo vuelve a incrementar. Efectivamente, al final, buenas noticias para el mercado laboral son malas noticias para el mercado de la renta variable en este caso, porque implican que podría haber más margen para subir los tipos de interés por parte de la FED. Y por cierto, hablando de la Reserva Federal, ha hablado uno de sus miembros, Rafael Bostic, y ha dicho, Javi, que no hay urgencia para volver a subir los tipos, pero que todavía las bajadas de tipos, que no hay que pensar en ellas, que todavía están muy lejos. Efectivamente, Marta, con la desaceleración de la economía y también la desinflación, aunque habrá que estar atentos por el repunte energético, por supuesto, y el repunte que estamos viendo en el mercado laboral, dice Bostic desde la Reserva Federal, quien hace unos cuantos meses decía que había que presionar todavía más, ahora dice que no hay urgencia, que ya cree que los tipos de interés están en el nivel óptimo, y dice que eso sí, probablemente pasarán mucho tiempo antes de que la FED adopte medidas para recortar las tasas. Así que Bostic mantiene el mismo discurso que mantuvieron desde el FOM, tasas en un nivel importante, no hay urgencia por subir, pero los recortes están lejos, las tasas deben permanecer en esos niveles. Dice exactamente hoy en la Cámara Metropolitana de Atlanta Rafael Bostic, no tengo prisa por aumentar, ni tampoco tengo prisa por reducir, estoy dispuesto a ser paciente, no creo que sea urgente que hagamos nada más ahora mismo. Así que por ahora la FED, esperando, está en territorio restrictivo, ya lo dijeron ellos mismos, por lo que cada día que pasa, Marta, en principio el nivel de los tipos de interés está haciendo un efecto restrictivo sobre la economía, lo que debería poco a poco ayudar hacia el objetivo de la Reserva Federal. También les preocupa que en estos niveles restrictivos, si están todavía más restrictivos y se pasan, pues entonces la economía pueda sufrir las consecuencias, que recuerden, suelen venir con mucho retraso después del ciclo de subidas de tipos de interés. Pues Javi, como siempre, fenomenal explicación. Muchísimas gracias por contarnos la última hora. Rafael Bostic, Jolts, vacantes de empleo. Dejamos a un lado los mercados financieros y volvemos a la geopolítica. Vamos a saludar ya a nuestros invitados, a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Bienvenidos a los dos, Eduardo, Juan Antonio, y muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros en Todo Geopolítica. Muy buenas. Bueno, vamos a comenzar el debate de hoy hablando de Ucrania y de eso que dice Rusia que ahora ha hecho Ucrania, que es utilizar bombas de racimo contra una aldea rusa en la frontera con Ucrania. Pero claro, esto ya supone dar un paso más, ¿no?, en el conflicto. Las bombas de racimo ya sabemos que han sido muy polémicas, que Estados Unidos finalmente acabó dando el sí para mandar esas bombas de racimo a Ucrania, que se decía que esas bombas de racimo solo se iban a utilizar para defender el territorio, pero claro, ahora Rusia estaría indicando que Ucrania las ha utilizado para atacar territorio ruso. Es verdad que esto solo se ha confirmado por parte de un funcionario ruso, no hay imágenes, o por lo menos no las había hasta hace un ratito, no sé si se ha actualizado el tema, pero creo que no las había para poder visualizar que efectivamente eso ha ocurrido. Nadie ha contrastado esa información de momento, no ha podido contrastarla, pero de todas maneras os lo tengo que preguntar y voy a empezar contigo. Por ejemplo, Eduardo, ¿qué te parece que Ucrania haya utilizado esas bombas de racimo? ¿Nos creemos al gobierno ruso en este sentido? Bueno, hemos de partir del hecho de que efectivamente Ucrania ya dispone de esas bombas. Creer lo que dice Rusia es difícil sin una prueba visual de que esto ha sido así, de que hay un efecto. Lo preocupante, sobre todo, de las bombas de racimo es que es una bomba indiscriminada. Es una bomba, digamos, que no muy focalizada en un objetivo preciso, sino que genera una enorme cantidad de daños colaterales. En el caso de que se hubiesen empleado,
esto supondría que Ucrania está variando en cierta manera su estrategia ofensiva de ejército que se enfrenta a ejército en campo de batalla a una guerra más generalizada con afectados que no son precisamente combatientes. Juan Antonio. Yo no sé de qué nos extrañamos. O sea, vamos a ver, Ucrania lleva utilizando bombas de racimo desde hace más de 2 meses. Están los canales llenos de imágenes ya utilizando ese tipo de armamento. Armamento que, como sabéis, está rechazado por más de 100 países en todo el mundo. ¿Se ha utilizado ahora contra el territorio ruso? Bueno, era cuestión de tiempo, el momento que lo necesitaran. Vamos a ver, ¿por qué Ucrania está utilizando bombas de racimo? ¿Por qué es lo que ha proporcionado Gran Bretaña y Estados Unidos? ¿Y por qué? Porque no hay munición de 155 mm de artillería para poder utilizar su artillería normal. Y como no les queda, pues tienen que utilizar esto, que al final son obuses de artillería, que van con munición de racimo, con sus municiones. Entonces, bueno, es decir, no hay que creer al gobierno ruso. Hombre, fundamentalmente hay que creer a Zelensky, que es el tipo más serio del mundo, ¿no? Es decir, pues no, es decir, hay imágenes por ahí, ya se está utilizando hace 2 meses, posiblemente sea la primera vez que se han atrevido a utilizarla contra territorio ruso, pero es que cuando alguien entrega armas para que sean utilizadas, no sé, no, es decir, no podemos extrañarnos de nada. Es más, contra población civil, pero por Dios, si llevamos desde que comenzó el conflicto, cómo la artillería ucraniana está bombardeando los barrios de Donetsk, los barrios de Karlovka, los barrios de medio Donbass, pues ¿de qué nos extrañamos? Es decir, por Dios, es decir, ¿qué pasa? Que cuando se mandaron los drones ucranianos contra los edificios civiles de los rascacielos del Moscow City, ¿eso eran objetivos militares? Ya está bien de seguir la monserga de la OTAN y del régimen de Kiev. Yo creo que da igual si el funcionario ruso está mintiendo o no. Ya está demostrado que se están utilizando esas bombas porque se le han entregado para que las utilicen. Ahora ya viene la cuestión de la moralidad y la ética, ese supremacismo moral que tiene solo en Occidente, para justificar o no la utilización de ese tipo de armamento, que, como ha dicho el compañero, el colega, es indiscriminado. Y no hay más. Claro, ¿a partir de ahora qué? Porque si efectivamente Ucrania ha utilizado bombas de racimo en territorio ruso, imagino que Rusia debería también reaccionar al respecto. Es verdad que además en los últimos meses venimos hablando de muchos ataques con drones de Ucrania a Rusia, o al menos así lo está denunciando Rusia también. Pero sin embargo todavía no estamos viendo una reacción contundente por parte de Rusia, o al menos esa es la sensación un poco que tengo yo. Y poco a poco parece que Ucrania se va acercando más al ataque en territorio ruso, pero Rusia no responde. No, que no respondes. A ver, bueno, es que iba a hablar el compañero. No, dime, Juan Antonio, y enseguida vamos con Eduardo. Creo que sí responde. Es decir, Rusia bombardea todas las infraestructuras ucranianas. Claro que responde. Es decir, esto es una guerra, lógicamente, las dos partes se disparan. Es decir, pero yo creo que lo que no debemos hacer es extrañarnos de que estas cosas ocurran en la guerra. ¿Va a haber por esto una escalada mayor? No va a haber por esto una escalada mayor. ¿Por qué? Porque los planes militares que realizan los estados mayores no están en función de esto que al final, en el fondo, no deja de ser anecdótico con respecto a los planes de campaña. Es decir, esto no tiene un valor militar superlativo como para que vaya, pues eso obliga a cambiar los planes. Claro. Sí, estoy de acuerdo, efectivamente, que realmente esto comparado con el resto del conflicto es la anécdota. Es la anécdota, lógicamente, pues tiene unos daños y unos daños muy duros, pero que escapan a lo que es una planificación global por ambos ejércitos de lo que debe ocurrir. La reflexión que acabo de oír me hace pensar en una variable, y es el hecho de que estén empleando estas bombas de racimo significa que su arsenal no tienen todo lo que desean, y también es una manera de llamar la atención a lo mejor a sus socios occidentales en un momento en el que les están cuestionando la continuidad de las ayudas indefinidas, ¿no? Es decir, o sea, fijaros, tenemos que llegar a esto porque no nos dais lo que os estamos pidiendo, ¿no? Este tipo de chantajes políticos tampoco son inusuales en las guerras, también se dan. En cuanto a la escalada de violencia, hombre, tampoco es un salto brutal. No están tirando uranio empobrecido sobre las poblaciones de uno u otro lado, ¿no? Se trata de bombas de racimo, un arma que desde luego no es para nada nueva, ni sofisticada tampoco.
pero que tiene un efecto en la opinión pública tremendo precisamente por ese daño indiscriminado, no concreto, que genera allí donde caen. Respecto a quién lleva la iniciativa, yo creo que están echando un pulso a Rusia hasta que realmente se enfade y tome cartas en el asunto, ¿no? Yo creo que las pequeñas escaladas de violencia que estamos viendo están proviniendo más del frente ucraniano que del frente ruso en los últimos meses, y yo creo que es precisamente para animar a sus aliados a tomar partido de una manera mucho más clara. Más que animar, digamos, empujar, ¿no? Juan Antonio, perdona, que te he interrumpido, continúa. No, que yo creo que más que animar es empujar. Yo creo que una de las posibles salidas que tiene Kiev es intentar que de alguna forma directamente los países de la OTAN entren en el conflicto, ¿no? Claro. Entonces busca provocaciones de este tipo. Yo creo que sinceramente la utilización, como digo, de este armamento es simplemente porque no hay otro. No hay otro porque no se lo dan. No, yo creo que no hay otro porque los arsenales de la OTAN se están quedando vacíos. Mira, en el último paquete de ayuda militar que envió Alemania incluía 3.500 proyectiles de 155 milímetros de artillería. Bien, eso se gasta en un día. Eso da para un día. Sí. ¿Y por qué no mandan más? Porque no hay más. Porque el ritmo de producción de la industria bélica occidental tras la Guerra Fría, que fue desmontada en gran parte, ahora mismo no tiene la capacidad de poder producir los millones que se necesitan. Y como las empresas, que son privadas, no quieren hacer inversiones a largo plazo, que no se les garantice el retorno de la inversión, pues la producción es menor, es muchísimo menor que la rusa, pero en conjunto, lo cual es impresionante. Y eso es lo que pasa. Se le entrega munición de racimo porque no hay otra que poder entregar. Es decir, a nadie, no creo que esto mejore la imagen de los países occidentales que estén entregando un arma que está condenada por instancias internacionales. Se entrega porque no hay otra cosa para entregar. Me parece muy interesante, ¿no?, este debate de la producción de armas, el coste también que está teniendo la guerra para Occidente también. Y quería hablaros de eso, pero en primer lugar quiero hablar también del intento que está realizando Rusia de que el año que viene también esos presupuestos, sobre todo, tengan una gran parte del dinero que vaya directamente a la guerra. Porque hoy, por ejemplo, ha hablado el ministro de Finanzas de Rusia y ha dicho que el objetivo del presupuesto, donde se ha aumentado a más del 6% del PIB el gasto en defensa, cuando antes estaba el año pasado en el 3%, el objetivo principal dicen que es la victoria de Rusia. Claro, es verdad que Rusia es un país muy grande, con una economía bastante importante y que claramente está dirigiendo ese presupuesto hacia la guerra. Ucrania es un país pequeño y además poco a poco va dejando de tener esas ayudas tan fuertes que estaba teniendo de Occidente, porque cada vez hay más hartazgo y hay mucho dinero que se ha puesto ya en marcha para que Ucrania pueda luchar esa guerra con Rusia. ¿Creéis que esta diferencia en las finanzas, en los presupuestos de la guerra de un lado y del otro, puede acabar, por ejemplo, con Rusia saliendo victoriosa del conflicto? Eduardo. Pues es difícil precisarlo, ¿no? De todas maneras estamos diciendo, va a dedicar de un 3 a un 6% del Producto Interior Bruto. Había que ver las cifras de la antigua Unión Soviética respecto al PIB, el impacto que tenían las Fuerzas Armadas era muy superior. Es decir, tampoco están volviendo a la etapa en la que la inversión en Fuerzas Armadas era la parte del león del presupuesto ruso. No lo es tanto. También hemos de pensar que Rusia, bueno, pues es un país enorme, pero su economía, su Producto Interior Bruto no es increíblemente superior a muchas otras potencias o incluso medianas potencias. Lo que sí tiene es un poderoso arsenal atómico. Y con eso es con lo que ha estado lidiando. Lógicamente tiene que actualizar también algunas de las armas convencionales que está poniendo en juego. También yo creo que Rusia, al igual que Estados Unidos, lo hemos visto con los Abrams, ¿no? Con ese famoso mensaje de por favor trátenlos bien, no vayan ustedes a espiar lo que tienen, no vayan a descubrirnos el interior, concéntrense en los Leopard que para eso han ido, ¿no? Yo creo que tampoco lo mejor del arsenal de Rusia está comprometido en este conflicto. Yo creo que lo mejor de ambas partes se reserva para una situación bastante más grave que la de un país periférico, con todos mis respetos para Ucrania, de este continente.
Juan Antonio. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Las dos partes, lógicamente, se reservan su mejor armamento, entre otras cosas, porque nadie sabe cómo puede acabar si hay una escalada, cómo puede acabar la cosa. Entonces, evidentemente, yo no voy a utilizar lo mejor de mi armamento para lo que no es más que un conflicto, un teatro de operaciones local en un enfrentamiento global. Con lo cual, estamos hablando realmente de un teatro secundario, ¿no? Por muy importante que sea y por muchas consecuencias que haya traído. Yo creo que, bueno, hay que entender, para entender lo del presupuesto ruso, habría que mirarlo, por ejemplo, en lo relativo a los últimos 10 años, ¿no? Por hacernos una idea, ahora va a ser, con una operación militar en marcha y con todo lo que tenemos encima, va a ser de unos 150, 160 mil millones de dólares. El año pasado no pasó de 90 y poco, pero es que los años anteriores ha estado incluso en 30 mil millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, 160 mil millones de dólares es casi, si no algo menos, lo que ya se le ha entregado a Ucrania en ayuda. Es decir, es que estamos hablando no de un presupuesto desorbitado, No. Es decir, ni mucho menos. Entonces, bueno, lógicamente hay que aumentar, la previsión es que el año que viene baje un poquito, y yo creo que en función efectivamente de que la guerra no acabará durando ya mucho más de 1 o 2 años, el presupuesto volverá a sus niveles anteriores, que aproximadamente será, pues eso, de un 3,5% del Producto Interior Bruto ruso. Hay que tener en cuenta que su presupuesto de defensa es una 20ª parte del presupuesto de defensa de toda la OTAN. Ya. Pues sí, no deja de ser llamativo, ¿no? Que al final también se siga viendo esa, bueno, no superioridad por parte de Ucrania, y eso que está utilizando muchas armas y mucha ayuda militar también por parte de la OTAN. Quería hablaros ahora del coste de la guerra para Occidente, porque lo habíamos hablado justo cuando ha comenzado el programa, hemos hablado de cuánto dinero se ha gastado Estados Unidos, Europa, en total más o menos entre todos los países de Occidente que se incluían en esa lista, hablábamos de unos 200.000 millones de dólares para Ucrania en el último año y pico, desde que comenzó la guerra. Claro, es mucho dinero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el PIB de Ucrania en 2021, antes de la guerra, fueron 200.000 millones de dólares. Es que al final supone dar en ayuda financiera, humanitaria y militar a Ucrania lo equivalente a lo que vale toda su producción, su Producto Interior Bruto. ¿Creéis que esto es sostenible, que esto puede seguir así? Porque se ha dicho muchas veces que es una guerra larga, que va a ser una guerra muy larga. Claro, al final están metiendo aquí dinero países que no están metidos directamente en la guerra y que cada vez más quieren tener menos que ver con la guerra. Entonces no sé hasta qué punto esto puede seguir durando mucho tiempo, porque Ucrania está consiguiendo mantenerse, entiendo, bueno, gracias a esas ayudas que se le está dando desde la OTAN. Juan Antonio. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, aparte de esos 200.000 millones de dólares que ya han sido entregados en ayuda financiera, económica, militar y demás a Ucrania, aquí habría que contabilizar también en los costes colaterales que ha tenido en concreto la guerra, ¿no? Pues sobre todo todos esos paquetes de sanciones que han hecho que materias primas o energía que antes venía barata a Europa y demás se haya encarecido. Eso significa al final un coste económico en los países que promueven esas sanciones. Eso también habría que contabilizarlo en el balance. No digo ya, pues, por ejemplo, el hecho de infraestructuras críticas destruidas como el Nord Stream o cosas parecidas que habrá que incluirlas en el balance. Yo ahora mismo creo que se había calculado en los costes energéticos por el tema de las sanciones al petróleo y al gas ruso en cerca del $1 billón a los países europeos. No sé si la cifra es un poco desorbitada, habría que reeditar los datos, pero calculan alrededor de eso. Es decir, ni siquiera utilizando el dinero que se ha robado en activos a los bancos centrales rusos y demás, es decir, ni siquiera con eso habría para amortizar los costes del conflicto. En definitiva, claro que la guerra está teniendo un coste tremendo, un coste económico tremendo, y es normal que países que son un poco más débiles o que tienen menos reserva para poder aguantar empiecen a cansarse de esta situación,
porque lo que no se puede hacer es pensar que se puede alargar indefinidamente. ¿Qué se va a hacer? Es decir, por ejemplo, otro coste añadido. En función de todo esto, ha habido que aumentar los presupuestos de defensa en todos los países de la OTAN. Claro. Es decir, se está forzando hacia el 2% del PIB y algunos ya lo están superando y se está hablando, lo dice Stoltenberg, incluso Borrell, que habrá que aumentar los presupuestos de defensa. Eso también es un coste, porque el dinero de dónde va a salir. Pues de otras partidas del presupuesto, sean gastos sociales, sea condonación, o sea amortización de la deuda, o sea lo que sea. Es decir, pero tendrá que salir de otro lado. Entonces, todo esto, es decir, al final, indefinidamente no se puede seguir así. Eso sí es evidente, es decir, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de economía básica sabe que así no se puede seguir indefinidamente. Entonces, Occidente debería empezar a pensar ya en que hay que buscar una solución al conflicto global, no solamente ya a la cuestión ucraniana, porque al final se están rompiendo las líneas de distribución de mercancías en todo el mundo. Al final se están creando dos bloques económicos. Veamos el tema del G7, BRICS, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo todo el panorama geopolítico está absolutamente descoyuntado. Y eso, lógicamente, hace que la economía se resienta. ¿Eduardo? Sí, 200.000 millones es una cifra como para hacérselo ver, ¿no? Si tenemos en cuenta que los aliados son occidentales y que aquí lo que tenemos es una economía de libre mercado, el retorno de la inversión está muy lejos de verse, con lo cual es bastante lógico que los socios se planteen qué hay de esto, ¿no? Siempre se ha pensado que una guerra de este tipo, igual que pasó con la guerra, por ejemplo, de Irak, ¿no? El negocio no está en la guerra en sí, sino en la reconstrucción del país y en el rearme de ese país que se ha ocupado. Tanto el final de la guerra como el rearme no son tan inmediatos como la capacidad de estar soltando dinero por parte de Europa. En una situación, vista también desde un punto de vista económico global, en el cual muchos apuntan a que estamos a las puertas de una inflación desbocada, de una recesión o de una situación difícilmente sostenible. Yo recuerdo el caso de Suecia, que recientemente se incorporó a la OTAN. Bueno, una de las primeras cosas que dijo es: cuando llegue la paz estamos dispuestos a montar ahí una fábrica de aviones nuestros, ¿no? Pues eso es parte de ese retorno de la inversión que están haciendo. Yo creo que ese retorno no se va a ver. Y además esa inversión que está haciendo y que requiere Europa en armamento, la requiere para sí misma. Es decir, el objetivo de unas Fuerzas Armadas es defender el territorio de aquellos que pagan por sostenerla, no por estar manteniendo conflictos en otros escenarios. Y realmente, como antes señalábamos, está dando bombas de racimos porque no tiene otra cosa, lo cual me inquieta bastante, porque ¿con qué capacidad defensiva entonces contamos en Europa occidental, ¿no? Yo creo que va a ser la última variable del gran negocio de Estados Unidos con la guerra, cuando Europa asuma que tiene que gastarse más dinero en armas, pero ya no tiene las infraestructuras para crearlas y tenga que comprar al socio de siempre ese armamento. Así es. Pero además hay un agravante en el tema del retorno de la inversión. Aquí hay un aspecto muy oscuro, que es que al final los 200.000 millones los estamos pagando tú y yo y los que nos escuchan. Y en cambio la reconstrucción, si llega, ya se está encargando a grandes fondos de inversión como BlackRock, que son los que se van a beneficiar de esa reconstrucción. Es decir, el negocio, desde luego, para ellos es impresionante. La inversión la hacen otros, se hace con el dinero de todos, y yo luego ya me llevo yo los beneficios de la reconstrucción. Hombre, es que de verdad, en fin, es un poco lamentable. Pero vamos, efectivamente yo creo que es una inversión que no va a retornar. Lo pagaremos y lo hemos pagado ya esos 200 millones, no sé cuánto más pagaremos hasta el final de la guerra y adiós. Reflexiones súper interesantes, Juan Antonio, Eduardo. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de ese hartazgo que hay en Europa, en Polonia, por ejemplo, en Holanda, que hay un constructor naval que incluso ya se ha quejado ante el gobierno por las pérdidas que le han supuesto las sanciones a Rusia. Lo vamos a contar enseguida. Antes, dejadme hacer una pausa y volvemos en nada para seguir aquí con Todo es Geopolítica.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica y permítanme hacer un paréntesis primero porque vamos a seguir repasando cómo están cotizando los mercados financieros y enseguida les va a contar Javier del Valle también el último movimiento que ha registrado el dólar yen, la divisa japonesa. Mucho cuidado porque tiene toda la pinta de que podría haber habido una intervención del Japón en el yen. Ya sabíamos que desde Japón o incluso se ha dicho que podrían pensar si intervenir la divisa en el caso de que hubiera mucha volatilidad. Ya no si un nivel del yen se alcanzaba o no, sino si había mucha volatilidad. Y ojo, porque la volatilidad, desde luego, que parece que ha llegado a la divisa japonesa. Antes de nada, seguimos repasando cómo están cotizando los mercados. En Europa tenemos caídas, por ejemplo, para el selectivo español del 1,2%, Nasdaq ya 1,3% abajo. Seguimos con caídas importantes en Europa. Tenemos también retrocesos importantes en Wall Street, como les decía, Nasdaq 1,3%, el S&P más de un 1% ya de caída y el Dow Jones que no llega al 1%, pero se queda cerquita, 0,85%. Si seguimos en Europa, vemos como el DAX alemán cotiza con un 0,8% de retroceso, el MIB italiano un 1,12%, el K40 se queda a las puertas del 1% de caída y mientras tanto miramos como el Eurostoxx también está cayendo en torno a un 0,9%. Vamos ya con esa divisa japonesa, el yen, que mucho ojo habría realizado un movimiento sospechoso que incluso podría estar sugiriéndonos que Japón, el gobierno, ha intervenido en la divisa japonesa. Javi, cuéntanos qué ha pasado. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, debemos precisar y ser muy precavidos porque todavía no tenemos ningún tipo de confirmación de que haya habido algún tipo de intervención, pero sí es verdad que, como bien comentas, Marta, el movimiento es cuanto menos sospechoso, o como mínimo es movimiento que debemos comentar lo que ha ocurrido en el par dólar-yen o yen-dólar japonés. Si miramos, recordemos que, como bien comentabas hace unos minutos, el ministro de Finanzas japonés advertía durante 6 días consecutivos sobre las fluctuaciones monetarias que se estaban produciendo y decía que de hecho estaban manteniendo contacto estrecho con sus homólogos estadounidenses porque a ninguno de los dos les interesaba estos movimientos tan drásticos que se está viendo en el mercado de divisas. El yen japonés poco a poco se acercaba a niveles donde previamente ha sido intervenido y de hecho la caída que acumula el yen japonés cada vez es más preocupante. Es uno de los argumentos que ponen sobre la mesa los inversores para decir que Ueda, tarde o temprano, el Banco de Japón pondrá fin a los tipos ultralaxos y empezará a cambiar los tipos de interés o a quitar ese control de la curva que ahora mismo tienen fijado. El yen, después del dato que hemos conocido de vacantes de empleo, que ha sido el dato que ha movido al dólar y donde luego se ha visto el movimiento posterior en el yen, volvió a caer por encima de 150 yenes el dólar, que fue el nivel más débil que veía desde octubre del año pasado. Y cotizaba en una zona donde las autoridades intervinieron con compras, recuerden, el año pasado por primera vez desde 1998. ¿Qué ha pasado? Ahí tienen el movimiento del mercado, donde ha habido un movimiento fuerte del dólar, se revalorizaba contra el yen, luego hemos visto el movimiento rápidamente opuesto, en apenas unos minutos, rápidamente el yen se ha vuelto a disparar contra el dólar, manteniendo unos niveles un poco más altos. Veremos si en las próximas horas podemos conocer cuál ha sido este movimiento, ha sido un gran comprador o si realmente ha habido algún tipo de intervención justamente por tocar unos niveles extremos para el yen y hacerlo en apenas un movimiento tan drástico. Iremos informando, por supuesto, por ahora simplemente son sospechas, simplemente es movimiento que hemos visto en el mercado y que les informamos para que puedan ustedes mismos observar ese par de divisas. Bueno, pues el dólar-yen con ese movimiento tan fuerte en los últimos minutos. Muchísimas gracias, Javier del Valle. Vamos ya con Todos Geopolítica. De nuevo estábamos hablando del coste que está suponiendo para Occidente esa guerra, 200.000 millones, que lo ponían muy bien en contexto nuestros dos invitados, Eduardo y Juan Antonio. Voy a saludarles de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por esperar, que teníamos que contar esta noticia respecto a la divisa japonesa, Eduardo, Juan Antonio, pero volvamos a los temas de geopolítica. Estábamos hablando, como digo, del hartazgo, ¿no? Y también quería hablar de la tensión que hay entre un país europeo que desde que empezó la invasión sí que ha ayudado y ha estado muy cerca de Ucrania, pero que ahora en los últimos meses se ha ido alejando cada vez más, que es Polonia. Sigue habiendo tensión y hoy Polonia, por ejemplo, ha admitido que no fue a la reunión de ministros de Exteriores ayer en Ucrania porque hay un declive en sus relaciones. Hace unos días parecía que intentaban redirigirse esas conversaciones hacia un camino positivo, pero es verdad que parece que no está siendo así. ¿Creéis que la tensión entre Polonia y Ucrania realmente es difícil de resolver mientras continúe ese conflicto?
Juan Antonio. Yo creo que se resolverá el momento que haya elecciones en Polonia, que creo que son, no sé si dentro de dentro 2 de muy semanas. poquito. Sí, creo que era el 15 de octubre, si no me equivoco, pero tendría que confirmarlo. Ahora enseguida lo miro. Entonces yo creo que ahí se ha aclarado el tema. Lógicamente, a ver, en todos los países occidentales, en todos los países de OTAN, la opinión pública ha ido variando. El apoyo a Ucrania en el sentido de que hay que seguir poniendo dinero cada vez encuentra más resistencia. Es decir, ese cansancio del que hablamos, ¿no? Y eso hace pues que cuando nos enfrentamos a un periodo electoral, estas cosas se tengan en cuenta. Entonces, claro, en Polonia se han concentrado varios efectos del conflicto, ¿no? Uno es el tema de los refugiados, ya no todo el mundo está tan contento con los refugiados, mantener cientos de miles de refugiados ucranianos cuesta mucho dinero, que lo están poniendo los polacos. Luego está el problema del grano, el grano ucraniano que ha perjudicado y perjudica hondamente a los agricultores polacos, que son el mayor semillero de votos del actual gobierno, lo cual es otro problema. Y luego además está el hecho de que continuamente el envío de armas, etcétera, que obliga además a Polonia a un aumento también importante en el presupuesto de defensa, pues tampoco se ve muy justificado cuando existen otros graves problemas, ¿no? Si a esto se le une pues temas como que el gobierno de Kiev al parecer no está pagando lo que tenía que pagar a los mercenarios polacos y cosas por el estilo, y que eso se expande dentro de la opinión pública polaca, pues esto perjudica a un gobierno que tiene unas elecciones dentro de 15 días, o de 13 días o de 16 días. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que exige un poco el guión? Vamos a provocar un enfrentamiento para que la opinión pública, para que mis votantes vean que yo no estoy supeditado a lo que me diga Zelensky ni a lo que me diga Estados Unidos, sino que tengo voz propia y que estoy dispuesto a defender los intereses de los polacos por encima de todo, ¿no? Y esto es un poco esa escenificación. Posiblemente sea una significación, como digo, pensando solamente en esas elecciones, pero hay que recordar que la situación ahora en las encuestas es mala. Ayer o antes de ayer hubo una importante manifestación en Varsovia de cerca de 1 millón de personas en contra del actual gobierno. Es decir, la situación empieza a ser un poco delicada y, lógicamente, el gobierno, si no quiere perder todos los apoyos que tiene, si no quiere perder, efectivamente, una nueva legislatura, pues tendrá que hacer algo y parte de ese algo yo creo que es esta escenificación. Posiblemente si llegan las elecciones y vuelve a salir el mismo gobierno, las cosas vuelvan a su cauce. Si cambia el gobierno, pues habrá que ver el nuevo gobierno que saliera, si está dispuesto a cometer los mismos errores, es decir, a seguir presentándose ante su propia opinión pública como alguien que está de alguna forma implicado de gran manera en la guerra en Ucrania, o decide plegar velas y buscar otras políticas que seguramente pues sean vistas con buenos ojos por la propia población polaca, ¿no? Y yo creo que esta es la situación, las elecciones. Muy interesantes esas reflexiones. ¿Estás de acuerdo también, Eduardo, con que las elecciones es un poco el punto de inflexión que podría hacer cambiar a Polonia esa política que está llevando a cabo con respecto a Ucrania? Podría ser lo que hiciese cambiar, pero lo que es claro es que estos exabruptos o estas declaraciones cara a la opinión pública, lo ha señalado muy bien José Antonio, ¿no? Son sobre todo dirigidas a tu cuerpo de votantes. Ahora mismo hay dos posturas muy polarizadas en Polonia. Una de ellas es más soberanista y más nacionalista, con un apoyo más de las clases medias y bajas, rurales, campesinas, que no olvidemos, hubo un partido campesino incluso durante la época soviética, es decir, que tienen un peso muy importante. Les han tocado el orgullo, por no decir otra cosa, con lo del grano que se queda por el camino y hace competencia desleal a los propios campesinos polacos. Es decir, hay una serie de temas un poco inquietantes y que el candidato, vamos a llamarlo de derechas, o más nacionalista o más soberanista, pues tiene que sacar pecho y decir que ellos siguen siendo dueños de sus destinos, ¿no? Que no van a estar a lo que les digan los demás.
Por otro lado está el ámbito más universalista o colaborador, etcétera, pero yo creo que tiene una dimensión más buenista, es decir, seguiremos apoyando, pero tema refugiados, tal, no va a ser el que venza la balanza por el lado de una intervención militar más decidida, al contrario, son yo creo, más de izquierdas en el sentido de estar en contra de la violencia y todas estas cosas, ¿no? Mensajes un poquito más naif, a mi modo de ver. Yo creo que después de las elecciones lo vamos a ver claramente reflejado. Yo creo que en cualquier caso Polonia tiene muy claro que su único aliado de fiar y por el que está apostando es por Estados Unidos. Ya Europa, el resto de Europa lo mira con bastante desconfianza. En la luna de miel de somos europeos yo creo que ya lo miran de otra manera, no solamente Polonia, sino también otros países del este. Y efectivamente, como ha señalado José Antonio, pues al final el planteamiento lo vamos a ver despejado una vez que se cierren los colegios electorales. Vamos con más cuestiones porque esa sensación, ¿no?, de hartazgo también la estamos viendo, por ejemplo, en algunas empresas que se están viendo perjudicadas por las sanciones a Rusia, que ese, claro, es otro tema también. Voy a darle paso a mi compañero Javier Luengo para que nos cuente en detalle esta noticia y enseguida la comentamos con vosotros, con Eduardo y con Juan Antonio. Pero la noticia básicamente tiene que ver con el mayor constructor naval de Holanda, que ha demandado ahora al gobierno holandés por las pérdidas que le han provocado las sanciones a Rusia. Javi. Sí, Marta, es un extraño ejemplo que vivimos aquí en Europa de cómo ya se están empezando a quejar las empresas del viejo continente, nuestras empresas, por las consecuencias corporativas, por los problemas que puede haber para sus operaciones diarias, las sanciones que derivan de la invasión de Ucrania. Concretamente, la compañía de la que hablas, la mayor naviera, constructora naviera de los Países Bajos, es Damen Shipyards Group. Lo que busca, dice, es una compensación porque sufre daños como resultado de las sanciones al comercio con Moscú. El caso no se había hecho público hasta ahora, pero el portavoz de la compañía ha hablado con la agencia Bloomberg en las últimas horas y que dice que antes de las sanciones Damen ya había firmado contratos con compradores de barcos rusos, que tenía ya contratos firmados para fabricar barcos para Rusia, y que después de la guerra, del lanzamiento de la guerra, en febrero de hace ahora casi 2 años, el gobierno neerlandés lo que decidió es que la empresa no iba a poder cumplir con estos contratos en virtud de las sanciones y que el gobierno hasta ahora de Países Bajos no le ha ofrecido ninguna compensación, y se quejan de esto, de que por las sanciones han perdido contratos para la construcción de barcos a Rusia y que además no se les ha dado dinero para compensar las pérdidas de esta transacción. Damen presentó una demanda ante el tribunal de Rotterdam, lo hizo hace ya meses, el 10 de mayo, y el caso aún de momento no se ha avanzado. Eso sí, se espera que pueda irse dilucidando a lo largo del próximo 2024. De momento, desde Bloomberg se le ha preguntado al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es uno de los responsables de este bloqueo de contrato, y no ha hecho ningún tipo de comentario. Como miembro de la Unión Europea, hay que recordar que sí que Países Bajos lo que tiene que hacer es cumplir con las restricciones impuestas por Europa, pero lo que provoca este primer desafío legal es un nuevo giro en esas batallas judiciales de las empresas contra los propios gobiernos del viejo continente, también contra la Comisión Europea, por estas sanciones que se imponen y que provocan pérdidas económicas también para las empresas del viejo continente. Pues Javi, muchísimas gracias. Vamos ya a comentarlo con Eduardo y con Juan Antonio. Claro, esto es una empresa que directamente está reconociendo que ha perdido dinero por culpa de las sanciones, pero no sé si puede haber también más compañías en Europa que realmente estén sufriendo lo mismo. En este caso se ha llegado ya al límite de demandar incluso al gobierno, que no sé eso muy bien a dónde puede llegar. Pero ¿creéis que en Europa también puede haber más empresas que sientan un poco lo mismo, que hayan sufrido lo mismo? Eduardo. Hombre. Bueno, yo creo que esto va a ser un poco como el traje nuevo del emperador, ¿no? Ya ha dicho uno, el emperador está desnudo, entonces ahora va a salir el resto. A mí, detrás de todo esto, hay algo que me preocupa especialmente y porque me entristece, porque es un sector que a mí me fascina, que es el sector naval. Europa tuvo en sus días un sector naval maravilloso, estupendo, pero ha prácticamente desaparecido. España, Polonia, Alemania, etcétera, todos han ido, Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Y bueno, nos quedan pequeños nichos de corporaciones que viven en función de casi el último proyecto que les encargan.
esta empresa holandesa es extraordinariamente sofisticada, o sea, no tiene parangón en el tipo de cosas que hace, el tipo de barcos que hace, no son barquitos de recreo, es decir, le pueden colaborar en un proyecto de un poderosísimo rompehielos y lógicamente eso es muchísimo dinero y gente muy cualificada, no es que te cierren los bares, ¿no? Es que te están cerrando una industria estratégica fundamental, clave para un país volcado al mar desde siempre, como es Holanda. Y yo creo que, bueno, volviendo al caso general, esto va a ser un tonto el último, al final. Si a mí me ha afectado, ¿qué hay de lo mío? Esa frase la vamos a escuchar con más frecuencia y no solamente en Holanda, sino yo creo que en todos los países, incluyendo el nuestro. Es que lo extraño de la noticia es que no se haya producido antes. Claro. Es decir, vamos a ver, hay que recordar algunas cosas porque, claro, al final con tanto barullo en los últimos meses de la guerra, pues se nos van escapando cosas y nos quedan los flecos por ahí perdidos, ¿no? Es decir, ¿hay alguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que legitime las sanciones unilaterales de países contra otro? En este caso, contra Rusia, no. Son sanciones establecidas de forma individual por una serie de estados, los miembros de la Unión Europea y los norteamericanos, con algún país más como Australia, Nueva Zelanda o Japón y demás, ¿no? Es decir, las sanciones, y así está establecido en Naciones Unidas, cuando son de forma unilateral puestas por países contra otros que afectan además a la población, son ilegales conforme al derecho internacional. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque además también incumplen las condiciones que establece la Organización Mundial del Comercio para el comercio internacional. Y es que en lo que yo creo que se va a basar esta naval y luego muchas otras empresas para decir, ustedes me están impidiendo el desarrollo normal de mi compañía, que está actuando conforme a las leyes, conforme a lo que establece la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, y ustedes, por una decisión unilateral de su gobierno, no amparada por ninguna resolución legítima del Consejo de Seguridad, que yo no pueda comerciar, que no pueda trabajar con un país que no está sancionado, de hecho, conforme a la Carta de Naciones Unidas. ¿Esto es legal? ¿Esto no se puede denunciar ante la Organización Mundial de Comercio? ¿Esto no se puede llevar a los tribunales? A Estrasburgo, por ejemplo. Claro, esto es a lo que esta empresa, con toda legitimidad, va a intentar apelar. Oiga, ustedes han decidido una cosa y el perjudicado soy yo. Claro, es decir, y ustedes lo han decidido porque sí, porque les ha dado la gana, porque están muy bien con Biden y han decidido pues ir todos para adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo? Yo me como las pérdidas, claro. Esto habrá miles y miles de empresas que se puedan agarrar a una situación legal parecida. Y ya veremos por dónde sale. Pero, desde luego, si esto se lleva a instancias internacionales donde haya un mínimo de independencia, es muy posible que esta compañía acabe ganando un juicio por el cual existe una compensación. Estamos hablando al final de una demanda, ¿no? Que tiene que Claro. solucionarse por algún lado, tiene que haber una resolución, así que veremos de qué lado se decantan los jueces. De todas maneras, nos quedan 5 minutos, pero quiero también comentar un tema que me parece muy interesante, aunque no por eso menos evidente, ¿no? Que es que Vladimir Putin querría presentarse para otro mandato más, el quinto ya en las próximas elecciones, que si no me equivoco son en marzo. Y por cierto aprovecho para decir que efectivamente las de Polonia son el 15 de octubre, como decía. Putin, quinto mandato. ¿Qué se puede esperar de ese quinto mandato de Vladimir Putin? Eduardo. Pues se puede esperar, en primer lugar, un mensaje necesario para Occidente, y es, a pesar de los 1000 denuncias que hagan, el enorme nivel de popularidad que sigue teniendo en ese país. Esto, siento decirlo, pero es así. O sea, la democracia no necesariamente lleva a elegir a los hombres que todo el mundo quisiera, ¿eh? Recordemos que Adolfo Hitler fue canciller de Alemania con una mayoría, ¿eh? O sea, que esto, en primer lugar, va a poner de relieve eso, que Putin no es un dictador que tiene sojuzgada a una población que le detesta, muy al contrario. ¿A qué más puede llevar esto? Yo creo que le va a dar la suficiente seguridad y solvencia
como para llevar a cabo iniciativas de política exterior con aliados como pueda ser China, como pueda ser Brasil, como pueda ser, en definitiva, los BRICS más el mundo musulmán, en el que tiene una importantísima posición. Hoy nos despertábamos con la noticia de que Argelia quiere estar mucho más cerca del ámbito ruso que del francés y que de hecho va a prohibir el uso del francés en las escuelas argelinas, ¿no? Ya hablábamos de esto cuando la crisis de Níger, lo fácil que es hacer desaparecer a través de las escuelas, todos lo sentimos, ¿no? Y lo hemos visto muy cerca, un sentimiento nacional. Yo creo que la política exterior de Putin tiene unas líneas marcadas y los años que le sigan, si triunfa, que yo estoy convencido de que triunfará, no harán más que prolongarlas en el tiempo y tratar de llevarlas a la realidad. No va a haber grandes sorpresas. Yo creo que todos los grandes mensajes de cuál es el papel que quiere que ocupe Rusia en el mundo y cómo conseguirlo de Putin los lleva repitiendo bastantes años, ¿no? Otra cosa es que haya conseguido aplicarlos, pero desde luego no va a haber un giro, desde luego, en la política rusa, en los próximos años. Vamos a ver, es decir, yo creo que indudablemente Putin se va a presentar. Sí. Se va a presentar, entre las cosas, por una razón muy sencilla, porque no va a dejar la presidencia ahora mismo en medio de un conflicto. Eso sería dejarle al que viniera, dejarle una patada caliente que no se la merece, no sea quien sea. Entonces, él se va a presentar. Segundo, se va a presentar porque además tiene una grandísima popularidad. Incluso en medios de oposición rusa, en encuestas recientes, como Mediazón, pues se habla entre un 76 y un 80%. Tercero, consciente de esa popularidad, él no se va a presentar por ningún partido. Lo que no sabéis cómo son las elecciones en Rusia, es decir, los candidatos presidenciales se presentan y van avalados por un partido, ¿no? Él se presenta como independiente. Y se presenta como independiente porque saben que le van a votar conservadores y comunistas. Le van a votar patriotas y socialdemócratas. Es decir, él va a recoger el voto de la gran masa social del país. Y, bueno, pues lógicamente ya 5 mandatos, el mandato sería por 6 años, yo no creo que ya luego vaya a seguir a un siguiente, yo creo que acabará el trabajo y dejará su marca para la historia, porque serán 26 o 20, sí, serán prácticamente casi 29 años de gobierno donde recogió aquella Rusia de Yeltsin, de infausta memoria, y él cree que la deja en una posición ante la geopolítica mundial mucho más favorable, ¿no?, que cuando lo recogió. Entonces yo creo que eso va a ser el juego que va a realizar en estos 6 años. Acabará el conflicto, impulsará a los BRICS, habrá prestigiado el papel de sus aliados de Rusia como un valor geopolítico, como una potencia, y ante su propia opinión pública pues pasará a la historia como un héroe, vamos, si no tengáis la menor duda. Solo hace falta ir de viaje unos días a Rusia y pasearse por allí. Es decir, esto no es un secreto, no estoy descubriendo nada. Así que, bueno, pues sí, efectivamente se presentará y yo creo que ya suenan algunas voces que podrían sustituirle en un futuro, ¿no? Hay algún otro gobernador y algún que otro militar que podría ser, y desde luego no son los que suelen escucharse, ¿no? Es decir, no es Shoigu, que ya tiene sus años, Lavrov, que tiene sus años. Estamos hablando de gobernadores mucho más jóvenes. Y esto yo creo que lo está preparando Putin concienzudamente. Pues Juan Antonio, Eduardo, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer escucharos y bueno, debatir y oíros reflexiones tan interesantes como las que hemos oído esta tarde en Todo es Geopolítica. Muchísimas gracias a los dos, Eduardo, Juan Antonio, de verdad. Un placer estar contigo, Marta, y con Juan Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Eduardo y a Juan Antonio, y a ustedes también por estar ahí del otro lado. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para seguir tomándole el pulso al mercado, que ya les digo que está bajando con mucha fuerza después de conocer ese dato de las vacantes de empleo de Estados Unidos, de las JOLTS, que vuelven a subir y ponen en aprietos a la Reserva Federal.